también siempre nos estamos. ¿Cómo le fue su congreso? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Mira, Alemania maravilloso. Muy bien, gracias a Dios. Hay temas centrales de sostenibilidad, un tema que coordinó el simposio y la semana pasada en Perú fue un examen de investigación, así que generamos vínculos con nuestros colegas de distintas partes de Latinoamérica, Centroamérica. Muy padre, también fue mucho más variopinto, así que muy provechoso, estimado Cristian. Y ahí vamos a ir compartiendo una experiencia que vayamos avanzando. Hoy, estimados, le subí al aula el syllabus nuevo, nueva fecha. Lo que hice finalmente fue ocupar un poquito más del trimestre y ahí captamos bien la fecha, podríamos hacer algunas evaluaciones. No sé si se mantiene, pero el certamen se movió un par de semanas, si no me equivoco, primer certamen, ahí para que lo hicieron. Y vamos a continuar ahora con lo que es la segunda unidad del curso, profundizando en esto, dije. Y esto va a extraer, ¿no? Y está medio raro, ¿no? Sí. También. No, hay que llamar para Hay que que la llamar la página, ¿cierto? Nos va a mover todo el choco, ¿no? O suave. Pero arregle, ¿no? Sí. Está bien, y acá está también medio. A lo mejor están enfriados. Vamos a llamar. Dice. ¿Cómo abajo la pila? Bueno, como les decía, vamos a continuar con la segunda unidad del curso, esperando que estén muy bien, todos dando sus días, trabajo, salud, estudios, por cierto. Y esta unidad, segunda unidad, que nos va a entretener, espero que así sea en las próximas clases, vamos a abordar desde estrategia internacional, ¿cierto? Y un tipo de estrategia que nos va a permitir profundizar en nuestro modelo de 8 pasos, en el sexto paso, estrategia. Ahí vamos a profundizar. Ahí nos colgamos la unidad 2. Y la unidad 3 y 4 siguen avanzando hasta el paso séptimo y octavo, de 8. Estrategia internacional, vamos a hablar de ella, a qué nos invita, lo interesante, lo atractivo de irnos para afuera, lo desafiante de irnos para afuera también, para tocar la moneda. Tenemos ejemplos diversos, de hecho, con los cuales vamos a comenzar este capítulo, para motivarnos, ciertamente, para ver la experiencia de diversas compañías de diversos sectores industriales, ver muchas empresas nacionales, ciertamente, ver el por qué irnos para afuera, qué atractivo de moneda. Estrategia innovadora también lo vamos a ver en la clase de hoy, vamos a iniciar, para terminar, nos voy a invitar a ver cómo nuestra posición estratégica la hacemos distinta, esa es la invitación. No es que tengamos que pensar obligadamente en que un producto sea muy sofisticado, novedoso, o una innovación pura, sino que más bien en cómo somos capaces de cambiar la forma en la cual se entrega el producto, llegar a nuevos clientes, en fin, eso lo vamos a ir estudiando. Hola, ¿cómo está? Bien. Industria high-tech, que vamos a ver en la industria de alta tecnología, donde el conocimiento va a avanzar rápidamente, nos voy a invitar a ver posibles estrategias que nos pueden ayudar a lograr una ventaja competitiva en el tipo de industria high-tech. Estrategia digital de la mano de una cuarta revolución que estamos viviendo, somos espectadores y actores de dicha industria, de dicha revolución más bien, la tenemos de transformación digital, cómo está Chile respecto a lo que es la transformación digital, soluciones que tenemos a nuestra disposición para evaluar cuán maduros somos digitalmente hablando, qué estrategia podríamos seguir, eso y más hablaremos en ese capítulo. Estrategia de co-creación, como su nombre ya lo plantea, nos invita justamente a ver que nos permiten co-crear en conjunto, qué es subordinado,
colaboradores, clientes, co-creando soluciones. Seguramente más de uno de nosotros lo hemos vivido en carne propia y ahí apelaremos a los ejemplos que cada uno podrá compartir, ¿no? Esto de la co-creación es muy frecuentemente visto en soluciones como formación, cursos de chanelería, programas de formación, o desarrollar nuevos productos, también se ve en aquellos casos. Ahí estamos viendo ejemplos diversos. Emprendimiento estratégico, ahí la invitación va a ser enfocarse en cómo logramos desarrollar estrategias en nuestra compañía para que la innovación sea nuestro centro en el que hacemos nuestra empresa. Innovación. No es cualquier emprendimiento, es un emprendimiento en el cual vamos a centrarlo en la innovación. Emprendimientos que son ampliamente potenciados, financiados por Corfo, por ejemplo, a nivel nacional, y por ANIF, antiguo CONICYT desde el año pasado. Ahí tenemos instrumentos los cuales podríamos apelar, aplicar para tener financiamiento y poder avanzar en nuestro emprendimiento estratégico. Y estrategia emocional a nosotros, por lo cual vamos a coordinar esta unidad, que nos va a invitar a salir de la caja, a no pensar en la competencia, no pensar en los clientes actuales de la industria, sino que pensar en los no clientes, pensar, olvidarse de los competidores, en fin, vamos a ver diversas herramientas que nos pueden ayudar a proponer esas estrategias emocionales a nosotros. Ahí lo vamos a estudiar. Partamos por estrategia internacional, ¿les parece? ¿Vamos? ¿Por qué irnos para afuera? ¿Qué atractivo ven ustedes en internacionalizar nuestro negocio? ¿Por qué? Más mercado. Más mercado. ¿Quién dijo? Bien. ¿Qué más? Tu nombre, acuérdame. Ah, Tu nombre, acuérdame. Renato. Renato, estimado Renato. Ya, no se me olvida, ¿sí? Aprovechamiento de economías de escala. ¿Dónde? Perfecto. Muy bien. Otras políticas que pueden ser también utilizadas como ventaja. Por ejemplo, poder acceder a financiamiento, quizás en otra latitud. O hay cosas que en otros países no están prohibidas, por así decirlo. Aquí te van a ir a vender. ¿Qué cómo? Que se va a vender. Es más laxa la ley, tal tema que te permite entrar sin ningún problema. Son tan mal pensados. No, ¿por qué no? Está bien, está perfecto. Muy bien. Gracias. Ese máximo motivo que nos puede invitar, vamos a profundizar esta aventura a seguir esta estrategia internacional, que significa en el fondo llevar tu producto o tu servicio fuera de tu país de origen. Esa es la invitación de esta estrategia internacional. Veamos ejemplos diversos. Acá tenemos el caso de la chilena LAN, que adquiere el AIRES y asume la deuda de la aerolínea colombiana. LAN ha tenido un rol bien particular a nivel latinoamericano. Vamos a sacar los ejemplos de LAN y después de la TAM, de hecho, a nivel nacional, a nivel internacional, donde vamos a ver que los caminos que elige para internacionalizar su negocio suelen ser mucho adquisición, que es un camino para materializar ese aterrizaje en el país del destino. Ahí está la mega fusión entre LAN y TAM, creando la TAM Airlines Group. Está Conchitoro, una empresa, una de las más grandes aerolíneas del mundo, con operaciones en diversos continentes. Bienvenidos. Conchitoro, que esta noticia da cuenta de su aventura en Estados Unidos, comprando diversas líneas en algunos de sus historias, lo cual también ha replicado una importante en Argentina. Varias líneas argentinas, la Argentina de Mendoza son de hecho. Carosi adquiere marcas de alimentos para mascotas en Perú por 37 millones de dólares prácticamente. Sonda expande presencia regional y adquiere principal proveedora de servicios de TI en Colombia. Significa la palabra adquisición. En el caso del ámbito de la mega fusión, adquisición, ya va dando cuenta de cómo podríamos materializar dicha internacionalización. Todos los detalles del plan de expansión de la TAM Airlines en Colombia, allá por el 2019. Mira, este es el caso de los representantes del Consejo, al norte, ¿no? También, donde ahí en 2020 inicia una expansión global en Estados Unidos fuertemente con importantes capitales que se levantaron de la mano de fondos de inversión internacionales, varios millones de dólares que levantaron en su momento y siguen creciendo, con diversos productos hoy día. Leche, queso, yogur, y eso. Lo que logró Cencosud, esta noticia relativamente
¿Crees que cuando el año pasado, sí, cuando la hija de Paul Forman logró lo que tanto había soñado Paul Forman, que era llegar a Estados Unidos? Este fue el tercer intento, la tercera la vencía y logra justamente acceder a este fish market y bastante éxito. Pero claro, hemos hablado de crecer, expandir, adquirir, fusión. También puede ser el caso contrario, que es empezar a cerrar ventanas o oficinas, como lo manifestó en su momento el año pasado también Falabella, cuando empezó a cerrar tiendas sucursales en un 10% de su capacidad en Chile, Perú, Colombia. Eso, de hecho, lamentablemente en Chile ha sido testigo de aquello, quedándose cientos de despidos recientemente este año. Sky Airlines tiene licencia para operar vuelos en todas las regiones de Perú, y hay varias regiones, ¿no? Hermano país Perú, ¿no? Ejemplos algunos, de tanto que podríamos seguir conversando durante esta noche. Pero vamos, ¿por qué? ¿Por qué no es para afuera? ¿Qué atractivo vemos en aquello? Y vamos a colorar este capítulo con la otra cara de la moneda, con los desafíos que nos puede brindar esta aventura a la internacionalización. Y aquí hay algunos beneficios de tanto que ustedes ya mencionaron algunos de ellos. Aumenta el tamaño del mercado. ¿Qué un poco más? Porque el mercado de tu país de origen se saturó. ¿Qué significa un mercado saturado? ¿En un país? ¿Qué significa un mercado saturado? Todo el que pueda comprar ya compró. Y el único crecimiento que se puede dar en esa industria, en ese país, en ese mercado, va a ser por crecimiento vegetativo. Entonces, claro, eso lo hemos visto en varias industrias de nuestro país, en la industria de la telefonía, la banca, retail, como en nuestro país ya habiéndose saturado en las pequeñas industrias, van por más a otras latitudes, ejemplo de aquello que manifestaban empresas como Cencosud, ¿cierto? Que también ha hecho aventuras en Latinoamérica, por cierto, en Perú, en Colombia, en Argentina. Aumento de mercado. Rendimiento de inversión. ¿A qué se referirá esta otra fuente de motivación para ir a otro país de destino? Rendimiento de inversión. ¿A qué se refiere aquello? Como otro beneficio que nos podría reportar esta estrategia internacional. No sé si está bien, pero quizás es como por cómo está valorizada la moneda en tu país y quizás invirtiendo afuera puede valer más. ¿Sí? O sea, en la medida que tú estás en otras latitudes, puede tener una diversificación de tu cartera de inversiones, ¿cierto? Pero más allá, esta rendimiento tiene otra connotación. Recuerden su nombre. María Laura. María Laura. Puede ser de que tenga una mayor retribución según la plata que voy a gastar. Mira, a ver, conectemos un punto. Se refiere básicamente, bueno, ¿Cómo se llama? Escalas de crecimiento. vamos a ver dos. He hecho tamaña inversión en ese nuevo desarrollo, en ese nuevo. Pensemos en empresas como Airbus, en ese nuevo avión, o en Pfizer, en ese nuevo remedio, que en mi país de origen, en el cual yo estoy asentado, empezar a recuperar la inversión me tomaría décadas. Entonces tengo que empezar en el mundo o en el mercado del mundo, ¿cierto? Del planeta completo, como mi mercado para recuperar esa tamaña de inversión que yo he hecho. A eso se refiere, o una forma de verlo, por un lado. Otro camino, o otra arista que se podría abordar, entre otros que podríamos incorporar, por cierto, en el rendimiento de la inversión, es que yo sé que mi producto tiene un ciclo de vida corto, porque sé que me lo van a copiar rápido. Sí, sé que me lo van a copiar rápido porque mis competidores van a tirar imprimir inverso en retrospectiva, van a tomar mi desarrollo y lo van a copiar y me lo van a sacar una versión 2.0 rápido o una copia de mi producto. Eso lo hemos visto. ¿En qué industria se ha visto aquello? Eso de la copia, el smartphone, ¿no? De hecho, ahí están los famosos archirrivales Apple y Samsung, que se han acusado de forma simultánea o de un lado para otro. Y donde yo he hecho tamaño de inversión de que yo lo que quiero es quemar el mercado lo más rápido posible para poder cobrar lo que cobran por celulares iPhone de última generación, que cuesta cuánto algunos de las top de línea, los 4, claro, 1004, 1006.
varios notebooks pequeñitos, en fin. Y por esa razón tengo que pensar en el mundo como en mercado, en varios países. Tengo que tener esta mirada internacional. Son dos enfoques que podríamos ver, pero tanto que podríamos incorporar a la hora de pensar en esta fuente de beneficio que es el rendimiento de la inversión. Economía de escala, nació de ustedes, y creo que don Renato lo mencionó. Se refiere básicamente a que tengo tamaña economía de escala en mi planta a medida que no pensar en niveles de origen, quedo corto. No llego al punto óptimo de producción. Pensemos, por ejemplo, en el cobre, Coelco, la empresa de cobre más grande del mundo. Oye, el cobre en Chile se ocupa para fabricar qué? ¿Muy bien? No fabricamos nada. Cable de alta tensión, sí. Nosotros sí. lo fabricamos. También, sí, se fabrica cable, también se fabrican algunos productos certificados. Calcetines. Calcetines, sí. Jaulas para los salmones, por la propiedad antibactericida. También todo lo que es el tema de material o elementos para las operaciones, por la propiedad antibactericida también. Y los hermanos gitanos se paila y la venden en las calles. Harto canino ahí, harto canino al pelo. Nada más. Entonces, el cobre justamente se genera y las capacidades de producción son tamañas que no puede empezar en el mercado nacional, tiene que empezar en el mercado internacional. Y se va a los catos, se va concentrado dependiendo de la empresa a distintos mercados. Economía de escala, eso me invita a Hola, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo está? Bien. Economía de escala. Ventaja de ubicación, esa refiere a la ventaja de ubicación como otro beneficio de esta estrategia internacional. Una ubicación puede bajar los puntos. Muy bien. Irse a Colombia, pues justamente por lo que decía María Laura, por el tema del costo monetario, no sé, pues fabricar allá te sale más barato con dinero acá que hacer lo mismo. Recuerden su nombre. Susana. Sí, con plato de arroz. Lo que decía muy bien Franquicias. María Laura. Centros como Panamá, no sé. Claro, te vas a lugares o paraísos fiscales son muy duros, más bien lugares donde los impuestos son bastante bajos, como son Panamá, con Puerto Rico, señoras que se por esas razones, o porque tú puedes acceder a capital más conveniente económicamente, financiero, o a mano obra más, o hacer su materia prima. Como el país tiene un tratado libre marcado distinto al tuyo. O el traslado incluso. Claro, también. El o traslado. te vas a Perú, donde el costo de energía es más conveniente que en Chile. En fin, o te vas a China, si tu negocio es mano obra, fabricar mucho en China todavía. Entonces, ventaja, o por ejemplo, si yo tengo mi cliente en una minera, es un BHP Billington, yo lo voy enseñando donde se ubique. Y soy Kematsu, soy Calentira con otra empresa y lo sigo para ser su proveedor. Entonces, el fondo de esta publicación tiene bastante bajadas, podríamos decir, que nos invitan a irnos afuera porque acceso a capital, acceso a recursos naturales, porque hay leyes favorables para mi negocio. Son algunos beneficios grandes que podríamos incorporar y meter en la cosa. ¿El paquete? Partimos de la mano. El por qué no para afuera. Ahora, ok. Definamos políticas internacionales. ¿Cómo la vamos a entender? Como la venta de los productos o servicios. El mercado son fuera de tu país de origen. Y esta estrategia se puede dividir en dos tipos: a nivel de negocio y a nivel corporativo. A nivel de negocio, internacionalmente hablando, sigue la misma lógica que veíamos en clases anteriores. Y en estratégica 1 también. ¿Cómo competimos en ese país de destino, en esa área internacional? Nos vamos a ir por costo, nos vamos a concentrar en un segmento específico, nos vamos a diferenciar o nos vamos a integrar. Cuando hablo de integración en costo y diferenciación, y corporativamente hablando, ahí sí que cambia el foco. ¿Se acuerdan cuando hablamos de estrategia corporativa? El foco era, antes de este capítulo, era en qué negocio quiero estar o en cuál quiero dejar de participar. Acá el foco está en ese país que yo quiero llegar, ¿cuánta libertad le voy a brindar para que tome decisiones en ese país de destino? Esa va a ser la invitación. ¿Cómo dijo eso? ¿Cuánta es la libertad que le voy a dar a la sucursal para que tome decisiones? El tema estratégico y operativo. Donde vamos a ver en su momento que hay una posibilidad, un camino para abrir.
donde hay libertad para que cada sucursal defina libremente cómo va a atenderse el estado de flujo de ese país virtual, o en el extremo todo se define desde la casa matriz. Ahí tenemos ejemplos para cada casa. Aquí a nivel corporativo es cuánta discrecionalidad, cuánta libertad le damos para tomar decisiones. Ese es el foco, el cambio que hay también a nivel corporativo en las arenas internacionales. ¿Vale? Entonces vamos a continuar y ahora adentrándonos más bien en lo que es el derecho internacional a nivel de negocio. Y donde en esta estrategia vamos a reconocer que el país de origen puede ser una fuente importante, debería ser una fuente importante en lo que es el logro de ventaja competitiva. Pudiese ser. Hay factores del país de origen que nos podrían ayudar a lograr esa tan anhelada ventaja competitiva. Porque al final del camino lo que queremos hacer al internacionalizarlo, al internacionalizar mi negocio, es lograr la tan anhelada ventaja competitiva. Y es valor, lo que queremos. Y esos elementos que están presentes en el país de origen, nuestro amigo Michael Porter en su libro Las ventajas de las naciones lo dibuja muy bien en un esquema, en un modelo que él llama el diamante de Porter, así se llama, y que considera 4 factores, los que están acá. Ya los vamos a desmenuzar en el próximo esquema: factores de producción, condición de la demanda, industria racional y de apoyo y estrategia, estructura, rivalidad de la empresa. Son 4 factores que están presentes en tu país de origen. Y al estar en tu país de origen nos podrían ayudar a lograr esa tan anhelada ventaja competitiva. Y la pregunta que hago es: ¿por qué podría ayudarnos a lograr una ventaja competitiva? ¿Por qué podría, y no hay implicancia directa en el logro de esa ventaja competitiva? Porque al final del día la ventaja competitiva de qué ha de depender. Aquí basando lo que vimos la clase pasada De una sumatoria de todos los. Como no solamente depende de un factor, bien, sino que depende de la sumatoria de todos los factores que finalmente hagan que sea una ventaja competitiva, ya sea en costo, liderazgo, en lo que sea, pero no solo uno. precisamente si ustedes corresponden no hay trabajo. Me está pidiendo mucho, no recuerdo. Está muy bien. Recuerdo su nombre, Ana. Mijal. Fíjate. Tu recurso capacidades. Entonces, en el fondo son elementos importantes. Ahora, ¿yo puedo hacer los míos o no? Entonces, la medida que yo los aproveche, me podría ayudar o allanar el camino para lograr esta ventaja competitiva que tanto tenemos. ¿Okay? Esos son el diamante de Porter, la mesa del país de origen. Y aquí está el diamante, sencillo, bonito. Aquí está. Factores de producción, condición de la demanda, estructura, estrategia, rivalidad y internacional de apoyo. Desmenuzemos cada factor. Digamos por los factores de producción. Los factores de producción los podemos clasificar de distintas maneras. Y como lo propone el señor Michael Porter, son 4 caminos. Primer camino es factores básicos, que es un país de origen. Hablamos de materias primas, recursos naturales, mano de obra poco calificada. Después hablamos de factores más bien generales. Y hablamos de puertos, autopistas, aeropuertos, acceso a capital, sistemas de telecomunicación, generar conocimiento, eso es obvio que tiene que existir, ¿no? Es obvio que no lo espera. Pero por ejemplo, si tú vas a Perú, yo hacía 5 años que no iba a Perú, de pandemia. Hoy día tenemos una autopista, pero atómica desde el aeropuerto hasta el centro de Lima. Y están trabajando en autopistas subterráneas, metros como el de Santiago también. De hecho, ellos tienen justamente carecen de factores generales, como es autopista, que para nosotros todo es natural, para traer los productos como son los espárragos, las uvas del campo, de la sierra, al puerto. Es un tema que lo debe mejorar. De hecho, esto no lo crean, pero este año nos superaron primera vez en la historia en lo que es uva de mesa los hermanos peruanos. Si este año producimos nosotros 40 millones de cajas de uva para exportar, hermanos peruanos 80 millones. ¿Saben quién influyó en aquello? Porque ellos produjeron más que nosotros. Cambio climático. ¿Qué cosa? El cambio climático.
En fin. Y están construyendo un puerto al norte del Callao, que es el puerto de Valparaíso San Antonio todos juntos. Lo están haciendo ahora. Entonces, en el fondo, eso me refiero con factores de producción general. Bueno, de factores de producción avanzados, mano de obra fuertemente calificada, 5G, fintech, por el tema de la expansión digital en el tema financiero, y factores de producción especializados, que están enfocados en un tema puntual. Si pensamos, por el caso de la realidad nacional, en lo que es el puerto de GNL, que están ahí camino, que están en ventanas, ¿no? Las plantas de gas natural licuado, que viene el gas licuado, natural, viajando en distintas latitudes del mundo, países, y llega a esa planta, licuado y gas se gasifica y se distribuye a Santiago fuertemente, en unas termoeléctricas como las que están en Quillota, pero fuertemente el gas viene a Santiago, el gas natural. Esa capacidad, ese tipo de producción está especializado para ese tipo de negocio, en puntual, para ese. O por ejemplo países de Europa del Este, algunos muy especializados en desarrollar aplicaciones para el sector financiero. Ese es su tema, pero muy particular, muy especializado. Eso me refiero con factor de producción especializado. Entonces tenemos 4 familias. Que uno ve en la práctica que los países que carecen de factores de producción básicos, como materias primas, recursos naturales, ¿qué desarrollan? Los factores avanzados especializados. Bien. Profesor, una consulta. Usted Usted refería al ejemplo de la uva de mesa, que la producción peruana superó por primera vez en la historia a la chilena. Sí. Bueno, por lo que puedo subentender, el subtexto quizá, es como se lee como una pérdida de ventaja competitiva. Sí, por lo que, como dirían, extrapolando. Sí. Así, ¿efectivamente Chile está perdiendo una ventaja competitiva o fue eso un elemento puntual lo que usted mencionó del cambio climático? No. Efectivamente, en la historia que Perú, la uva de mesa superó a Chile. Digo uva de mesa porque lo que es el tema vitivinícola, uva para más vitivinícola, Chile ha ido mejorando su posición a nivel nacional. Digo, entonces, el cuarto exportador en el reporte de la OIP año 2023 respecto al ejercicio del año pasado, donde somos el sexto productor, era más de 2 años atrás del octavo, somos el sexto productor y el cuarto exportador. Mantenemos esa posición después de Italia, después de España, Francia e Italia. Argentina también ha avanzado fuertemente, pero digo, hemos ido mejorando en lo que es industria particular. Lo que es uva de mesa en particular, donde Chile tenía un protagonismo y un liderazgo en el Cono Sur respecto en particular a lo que es Perú, para que se comparamos con Perú, este año supera. Ahora, la razón que nos va a hacer ese estudio de aquello es un tema climático. El cambio climático está cambiando la geografía, eso no hay que tener. Esta va el de evolución, claro, va el sol con un dedo. Pero es un tema puntual y que claramente no está competitiva, protagonismo en la arena internacional, sin duda. Ahora eso es un desafío, ¿qué vamos a hacer para poder contrarrestar aquello? Lo que ha hecho, por ejemplo, empresas como Conchitoro, que son gigantes, comprar predios en Puerto Montt. Se han ido al sur comprando, y no una, sino cientos de hectáreas, para ir pensando en las futuras viñas que van a tener que tener por el cambio climático, porque el desierto se estaba poniendo por ahí. Entonces, ciertamente tú conectaste muy bien. Competitivamente hablando, perdimos competitividad, eso es cierto. Pero la pregunta, ¿qué hacemos? Porque mi colega, experiencia tengo un caso que fui recientemente. Mi querido colega Iván, que me fue a buscar al aeropuerto, el director de Asuntos Internacionales de la universidad y es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Autónoma donde estuve. Y conversamos de todo, y me contaba este mega puerto que está construyendo al norte del Callao. Y es el puerto del país se salió un tejo. Y llegó el empresariado chileno acá y se estaban quejando de que cómo es posible que construyan un puerto y les van a restar competitividad al puerto chileno. Y dije, pero eso es una batalla, porque en el fondo la invitación es ¿qué hacemos para ser más competitivos? Viviendo una sana competencia con ellos también. Entonces, en el caso de la UMS, ¿qué hacemos para contrarrestar el tema climático, aplicar todo lo que hay en la agricultura de precisión, para registrar de mejor forma el cultivo? ¿Qué se quiere hacer? Porque al final del día tú dirás, bueno, ¿qué importa que exportemos menos caja de uvas? ¿Sí? Pero el problema es que esos son menos dólares que entran, menos divisas que en nuestro país, menos impuestos para todas las campañas, proyectos sociales que en nuestro país, educación, salud, qué sé yo.
pero de un protagonismo. Entonces ahí la invitación es de que seamos como país. Claramente perdemos competitividad. Es un punto de la historia. ¿Qué va a pasar el próximo año? Ellos están muy afectados por la corriente del Niño. O sea, en Lima, hoy día, aquí termino, el invierno es sumamente caluroso. De los inviernos que son muy fríos y muy húmedos, con mucha calúa. Como dicen a la Lima nariz. Siempre nublado, pero en gran parte del año. Entonces, digamos que va a ser esta corriente del Niño también. Claro. O sea, no lo quiero decir el mal año, ni mucho menos, pero en el fondo, quizás sonó como aquello. No lo quiero decir el mal, ni mucho menos, hermanos peruanos. Pero en el fondo todo esto es dinámico y claramente estamos perdiendo competitividad por este fenómeno dinámico. El cambio climático. Tenemos que ver qué hacemos. ¿Eran 4 factores? Sí. Hay uno que sí me pasó, ¿no? El último día bueno. Hago de nuevo recuerdo. Factores de producción básicos. Recursos naturales. Mano de obra baja, poca capacitación. Lo que es factores de producción ya generales. Puertos, aeropuertos, sistemas ferroviarios, autopistas, acceso al crédito, telecomunicaciones, factores de producción avanzados, producciones fuertemente capacitados, 5G, fintech, en temas de las financieras, ¿no? El tema muy de mano con lo que es la revolución digital que estamos viviendo. Y el último factor de producción especializado, está enfocado en un determinado nicho. La planta genera ya para desgasificar, o sea, el gas que viene licuado, o producciones fuertemente capacitados para producir, como ocurre en algunos países de Europa del Este pequeñitos, oye, aplicaciones para el sector fintech, en fin. ¿Cuál Eso era el es segundo? ¿Ah? ¿Cuál era el segundo? Generales. Natural. Son básicos, Generales, avanzados y especializados. 4 familias. Una forma de verlo. Y lo que uno ve en la práctica es que los países que carecen de factores básicos de producción desarrollan con fuerza sus factores avanzados y especializados, como lo ha hecho Corea del Sur, como lo ha hecho Japón también. Muchas gracias por su pregunta y por su aporte, estimado auditiva. Vamos. Condición de la demanda. Podemos verlo bajo 2 prismas. Por un lado, la particular demanda que nos comentaste. ¿Qué cosa? La condición de la demanda la podemos ver bajo 2 prismas, 2 enfoques. El primer enfoque es la particular demanda que enfrentaste en tu país de origen. La particular demanda que enfrentaste en tu país de origen. El tipo de demanda que enfrentaste. Por ejemplo, si pensamos, si nos preguntáramos, ¿de qué país del mundo provienen las empresas más famosas en fabricar túneles? Son de Suiza. ¿Por qué? Porque la geografía los obligó a qué? A romper el cerro, a meter la autopista o a la línea férrea, lo que fuera. Y la demanda, ¿cuál? Un terreno montañoso. Forjó los grandes exponentes, no quiero decir que eso es lo único, pero esa condición particular que está en su país de origen lo forjó a los, diría yo, principales exponentes de lo que es el tema de túneles, creación de túneles en el mundo entero. Si pensamos en las empresas que fabrican, por ejemplo, estos equipos de aire, pero más compactos y menos ruidosos, el origen japonés. ¿Por qué? Porque los japoneses, que son muy respetuosos entre ellos, requerían un equipo que fuera pequeñito, porque también las habitaciones, los departamentos son chiquititos, en menos cuadrados, pequeñito, y que cuando yo me encendiera el equipo no molestara al vecino. Se querían equipos compactos y poco ruidosos, de Japón. Si pensamos en la década de los 70, cuando llegaron los autos los japoneses, las marcas japonesas con sus autos compactos más eficientes a Estados Unidos, y ustedes ven, ¿y por qué eran los autos más pequeñitos y más compactos? Finalmente, por la condición de demanda, la particular demanda que enfrentaban los países, el país de Japón. ¿Cuál particular demanda? Los japoneses son más menuditos, físicamente hablando, son más pequeños, entonces se querían autos más pequeños, más compactos. La particular demanda que enfrenta tu país de origen te forjó como un gran exponente de la área internacional, te puede forjar. Eso se refiere a condición de la demanda, lo que es el tipo de demanda que enfrentaste en tu país de origen. Otro elemento, otra lista que podríamos abordar en condición de la demanda es el volumen que enfrentaste de demanda.
gran demanda que está en tu país de origen. Por ejemplo, si pensamos en Walmart, en Estados Unidos, millones de clientes. Partieron algunos estados perdidos allá de Estados Unidos por el retail de aquella época, década de los 70. Y ahí fue creciendo varios estados y nos fue un gran actor. Comida rápida, McDonald's, partió en Estados Unidos, millones de clientes. Esa gran demanda que enfrentó nos fue como un gran exponente, tiene mucho la comida rápida de mundo. Esa es la otra dimensión que le podríamos dar a la condición de la demanda que enfrenta tu país de origen. Desde el punto de vista de la particular demanda, como también desde el punto de vista del volumen. Déjame complementar otro ejemplo, con lo que es factor de producción para transmitir eso que les comentaba, para que quede bien ahí consolidado. Los países que carecen de recursos naturales, de básicos, generalmente desarrollan factores avanzados. Y me refiero a la industria química. Si les digo industria química, ¿de qué país del mundo son los mejores exponentes en lo que es industria química? Producción de químicos. De Ale, Alemania. De la mano de la BASF, por ejemplo. Piensa usted que Alemania desarrolló, porque no lo tenía, su patria, su territorio, el tinte índico. El tinte índico es un tinte que se utiliza para, que viene de la naturaleza, pero si no lo tienes que generarlo, y ellos lo hicieron. El tinte índico sintético, para teñir la ropa. Eso es. Si te hacen un poco de memoria, nos vamos a la Primera Guerra Mundial, ¿qué desarrollaron? Salir del sintético y nos capotaron el negocio de salir del correcto. Una industria química muy potente. Inglaterra, por otro lado, no se vio forzada a desarrollar estos elementos sintéticos. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía Inglaterra? Recursos por doquier, en todas sus colonias. El imperio donde nunca el sol se escondía, siempre había sol en cualquier lugar donde estaba Inglaterra. Y traía el tinte índico a sus colonias. Entonces, el que Alemania careciese de aquello, lo obligó a desarrollar. La mano de la BASF, de la Hoche, también exponente de lo que es ahí solamente para complementar, eso que le dije al final, cuando nos conectamos lo de que los países que carecen de factores básicos, como recursos naturales, desarrollan factores avanzados. Industria relacionada de apoyo, otro punto a considerar, en el cual relacionados estamos con los distintos actores de la cadena de valor de la industria. Y aquí les voy a dar un ejemplo concreto. Hay un país del mundo que se caracteriza por tener una fuerte relación entre los distintos actores que participan en una industria en particular, con varias industrias. Y eso genera verdaderos encadenamientos productivos. Y me refiero a Italia, y aquí viene el caso. Hace algunos años atrás, y me remonto por lo menos hace unos 22 años atrás, se desarrolló un proyecto con Milán, Italia, con el Politécnico de Milán, y para justamente aprender el modelo italiano y ver cómo se podía apoyar el tejido empresarial chileno, toda vez de que hay mucha similitud en lo que es la composición de las empresas entre Italia y Chile. El 80 y tanto por ciento son pequeñas empresas, solo que en Chile el 80% lo genera las grandes empresas científicas, la pequeña empresa genera el 80% de Italia. Su cuento corto, llegaron los italianos a nuestro país y les dimos a conocer lo que para nosotros eran estas industrias relacionadas y apoyo. Y fuimos justamente a mostrarles el sector, ¿ustedes ubican el Valle Hermoso de la Ligua? ¿Suena Valle Hermoso? No. Sí, los chalecos, pero ¿y si los chalecos de la Ligua también suenan, no? Sí, los chalecos, sí. Ahí está justamente estos distritos, ¿no? Esta asociación de empresas, que le mostramos por lo menos a nivel italiano, en el Valle Hermoso. Tú llegabas a ese Valle Hermoso, así dando su nombre, más de 20 años atrás, me refiero, y tú a distancia de pie veías cómo estaban hilando la lana, se teñía la lana, se diseñaba el chaleco, se hacía el chaleco y se vendía, todo en algunas cuadras. Eso es física. Eso es. Ese fue el ejemplo que compartimos nosotros.
Y cuando fuimos a Italia, ellos nos mostraron sus realidades. Y estaban distintos sectores, como era el sector del calzado, el sector de los muebles, y a distancia aquí estaban todas las empresas relacionadas apoyándose, colaborando. ¿Se acuerdan del caso de él? Hicimos un caso de él en Estratégica 1, ¿no? ¿Se acuerdan, no? No, sí. No. ¿Les suena el modelo, el caso de la empresa Dell? ¿Cómo saben? Dell, de computadores. Personalizado. Justo. ¿Y qué hizo Dell? Hizo, aplicó esto, muchas relaciones de apoyo. Generó justamente estos espacios en los cuales a metros, a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de distancia, él consolidaba la demanda y armaba los computadores a medida. Y iba pidiendo los insumos y parte y pieza para armar la demanda que recibía. A eso se refiere esto de muchas relaciones de apoyo. ¿Cómo logramos cooperar entre nosotros para ser más competitivos como empresa, como industria? Así lo llaman los competitivos. Siendo industrias distintas, ¿sí? Claro, o sea, por ejemplo, tú tienes, en el caso del calzado deportivo, está todo lo que es industria ¿cierto? Lo que es el cuero, lo que sostiene la vaca para tener el cuero mismo. Después está la industria del diseño, que hace el diseño de zapatos. Me refería entonces a que el ejemplo que habíamos dado como la verticalidad de la formación de un producto, pero también se ven relaciones dentro de la misma industria, no relaciones hacia la misma. Por ejemplo, que se unen todos los fabricantes de cuero para potenciar una marca país o una marca de una ciudad, y se unen todos y forman un mercado exclusivo. Sí. Ahí no son internacionales, es la misma industria. En la misma industria. Acá en el fondo son industrias que cooperan entre sí. Por ejemplo, está el tema de, ¿por qué te decía? Vamos al registro nacional. Todo lo que es el tema de industria, el enoturismo. El enoturismo es la industria del turismo que apoya a la industria del turismo. Entonces tienes el turismo, todo lo que es el tema turismo, hotelería, qué sé yo, agencias turísticas, y la industria del vino que se complementa, es una demanda, conoce la piña, compra los vinos y finalmente te aumenta la demanda. O te posiciona en los mercados internacionales. Esa es la industria de los interesantes. Muy bien. Y se desarrollan entre sí. Por ejemplo, el caso que les contaba de Dell. Claro, Dell desarrolla un computador, pero en el fondo ahí están casi otros que producen partes y piezas, que desarrollan un software, y todos trabajan mancomunadamente para satisfacer ese cliente y cooperar. Ah, sí, eso es cooperar. Encadenamientos, un clúster, por ejemplo, si pensamos en lo que es el tema en las industrias salmoneras también. Hay mucho también de turismo. De hecho, hay personas, hay artesanos más bien, que de los desechos de las salmoneras que generan, productos, trajes de baño para las damas, carteritas, qué sé yo, zapatos, correas, Ojalá. muchas relacionadas a apoyo. El mejor exponente son los italianos. Está todo lo que es el sector del calzado deportivo, los muebles, todo lo que es el tema también de vajilla, por lo que sea. Y finalmente, el otro factor, diría yo, cierto, del problema del deporte es la estrategia de estructura de rivalidad. Estrategias que se utilizaron en país de origen, la rivalidad que enfrentaste. Si pensamos en lo que es los procesadores de la mano de un Intel, efectuó una industria muy agresiva en su época, década de los 70, 80, y lo fijó como un exponente que hay en el lugar. De hecho, hoy día el formato que impera es el formato Intel. Sistema operativo Windows, procesador Intel. El 95% de los computadores del mundo tiene ese formato de Intel. Pero fue fruto de esa fuerte prioridad que fue el país de origen y que enfocó como un gran exponente. La industria nacional, retail, la retail, lo enfocó, los otros actores, una fuerte prioridad lo enfocó como un gran exponente en la arena aquí en Latinoamérica, llegando a Perú, Colombia, Argentina, también, y de mano con lo que decía don Cristian, nos podemos apalancar en estrategias que son a nivel de país. ¿Qué hace Chile? Para promocionar los productos nacionales. Sí, y la estrategia por Chile hoy día es: si el producto chileno es de calidad. Y ese es el eslogan que promociona por doquier, para que los productos vayan penetrando en la arena internacional. Entonces, son 4 factores que
están presentes en este diamante de Porter en nuestro país de origen, que estando en nuestro país de origen nos podría ayudar a allanarnos el camino para esta ventaja competitiva que tanto anhelamos. Ustedes me dirán, Lionel, ¿y tienen que estar los 4? No, puede estar uno. No, che, los 4. Por lo menos uno, Lionel. Podríamos identificarlo ex post o ex antes que lo vayamos. Para ver en qué nos podríamos arrancar en esta aventura de la internacionalización. El diamante de Porter es un elemento, una manera que tú puedas aplicar para justamente para iniciativas internacionales. Vale. Bien. Vale. Y acá tenemos un tipo de estrategias de negocio internacional, donde tenemos estrategia internacional de bajo costo, ahí el costo lo que nos gobierna. De los factores que vimos anteriormente, ¿cuál creen ustedes que podría ser un factor que pudiese estar presente y nos podría ayudar a hacer estrategia internacional de bajo costo? Factores de producción, condiciones de la demanda, quizás en volumen, que enfrentaste mucho volumen, que fue como un gran actor, pensando en Walmart, pensando en todo lo que es el tema también por parte de McDonald's, comida rápida. Y ahí sale un ejemplo, Walmart, por ejemplo, en el caso retail, en lo que es aerolíneas low cost, acá pensamos en Chile, JetSmart, porque acá es gringo, en Chile y presente en varios países latinoamericanos. Si pensamos en India, Tata, una empresa india, la ubican, ¿no? Fabrican automóviles, pero también sistema software también. De hecho, una anécdota cortita, bueno, quería usar unos proyectos hace algunos años atrás, de pandemia, para tomar el CIMSA. Y en esa oportunidad me invitaron a participar de ese proyecto por 2 años. Y Tata participó de la licitación y sacó actores de renombre de la arena nacional. Y se quedó con varias regiones del norte del país específicamente, y los capotó, los sacó. Y con un precio que me decía mi querido exalumno, era precio de esa copa, muy real. Y ahí, entonces, bajo costo, ahí tenemos un ejemplo de aquello, ¿no? Y hay empresas que están obligadas a aquello. Por ejemplo, la industria de los commodities, las empresas que están en esa industria están obligadas. O él con su gran negocio y todas las que están en esa industria, productividad, bajar. Estrategia internacional de diferenciación es la diferenciación la que lo que buscamos que nos identifiquen en la arena internacional. De los factores que digo anteriormente, ¿cuál creen ustedes que nos pudieran ayudar a diferenciarnos? Factores de producción, como se llama, pero ¿cuáles creen ustedes? Los avanzados, los especializados, quizás también. Quizás también esa industria nacional de apoyo, esos distritos que se pueden generar. Porque se ven atrás. ¿Para qué? Las estrategias. Claro, porque Chile es el producto del entorno. Igual empezamos en Chile. No, pero Chile, mismo que por Chile, claro, por diferencia. Y me modifica el caso italiano también. En este curso, bueno, los hermanos italianos vinieron hace 20 años atrás. Y después nosotros fuimos 40 días a capacitar al continente de Milán, visitando empresas, industrias, estos distritos. Y nunca me olvidé, fuimos un pueblecito de cuento, siempre en el norte de Italia, muy cerca de Milán. Y el alcalde nos recibió a esta delegación que venía de Chile. Y nos hizo una presentación de la historia del pueblito y nos mostró imágenes desde cómo quedó Italia después de la Segunda Guerra Mundial, el suelo, literal. Como gran parte de Europa, Alemania, para qué decir, Berlín, Dresden, quedó pero añico. Y eso es una anécdota, la verdad que fuimos a Alemania. Jena es parte del estado de Turingia, es parte de lo que era Alemania Oriental. Y tú veías, eso a uno le choca, este edificio lo destruyeron en el año 43 y se levantó nuevamente en el año 65. Y ahí, perdón, tuve vestigios de cómo quedó destruido algunos edificios que quedan como un memorial, ¿no? O sea, no, claro, así. Bueno, cuando corto, entonces estábamos en esa charla en Italia. Y estando en el suelo italiano dijeron que nos puede ayudar a levantarnos como país. ¿Y qué creen ustedes que destacan los italianos? En todo lo que ellos hacen. En el Ferrari, en los muebles, en la ropa,
en los equipos para esquiar. La moda. Eso también. La mano de la moda, el design. El diseño es su estrategia, su vaya batalla. Por doquier, todo lo que entonces, eso es un diseño. Y me acuerdo que fuimos a un museo en Italia, en Milán, y tú veías muebles, loco, unos abridores con una forma trambótica, y todo esa única y carísima forma. El design, como le dicen. Estrategia internacional de enfoque es el que concentra en un solo sector, que puede ser por distintos caminos, ¿no? Geográfica, la segmentación, puede tratar socioeconómico, en fin. Aquí voy a sacar a colación un ejemplo de una empresa que es la única que yo he visto en un libro de gestión estratégica que hace referencia a enfoque, y me refiero en particular a la empresa Copihue, donde el gerente de aquella época, en la década de los 80, de apellido Pérez, propone al directorio de Copihue, bonito, ¿cierto? Ah, Sí, Yo yo pensé que estábamos yo también estoy en mote. favorito. Propone llevar palos o producir, fabricar palitos para comer comida japonesa para Japón. Ah, sí El nos director contó. dijo, está chiflado, pero juegue. Le faltaban árboles que dar para poner la mano a los japoneses. Se enfocó ahí. El tema del enfoque se ve mucho también en la industria del lujo. Ahí. Eso es lo que ahí nos consideramos ese estatus socioeconómico, ¿no? Y estrategia internacional integrada es que elegimos lo mejor de un poco, de tener costos bajos y diferenciar. Ahí fíjense ustedes que los primeros exponentes del tipo de estrategia internacional a nivel de negocio integrada fueron empresas de Japón, de la mano de Komatsu, de la mano de Toyota, Honda, Sony, fueron los primeros en aplicar. De hecho, Komatsu cuando aplicó esta estrategia híbrida o integrada, destronó en su momento a su archirival que es Fini, de cada estilo. Pero ¿cuáles son las dos estrategias, profe? Sí. Personalidad. Es justo, ¿verdad? Es costo y diferenciación. Eso es. Vamos. Y después, en el internacional, a nivel corporativo, ya la cosa cambia, cambia el enfoque. Acá el tema central es cuánta autoridad le brindamos a ese sucursal para que tome decisiones. Cuánta autoridad le brindamos a ese sucursal para que tome decisiones. Y tenemos tres caminos. Con esto vamos cerrando con el nombre. Estrategia multidoméstica. Se refiere básicamente a que, pues, yo reconozco que ese país, ese mercado de destino, ese país de destino, tiene una particular necesidad y requiere una adecuación del producto para que responda con un buen ajuste a ese requerimiento. Entonces, doy libertad para que ese país de destino defina libremente. Así es. Eso uno lo ve, por ejemplo, en empresas como Nestlé, donde tú vas a Europa, y Nestlé, por ejemplo, tú ves el café que ofrece en Italia, en particular, distinto al que ofrece en Alemania. O sea, cada Nestlé reconoce que cada país tiene su gusto particular. McDonald's también. Eso es un poco en el fondo lo que busca esa empresa multidoméstica, reconociendo que el país, ese mercado de destino, tiene una lógica distinta. Yo doy libertad para que ese sucursal se adecue a ese país. Multidoméstica. La global es lo contrario. ¿Quién define la casa central? La casa matriz define el producto que está mismo para todos los países de destino. Pensemos en Tata. Tata usar la misma lógica. Tata. El auto, la camioneta, mismo para todos y que cumpla con las exigencias mínimas de cada país de destino. Pero eso es lo mismo. Si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo más antiguo, quizás todos nos acordamos, Lada, ¿no? ¿Se acuerdan de Lada? Arica. Lada, que era también el auspiciador de Colo-Colo, ¿no? Lada. ¿De La qué? isla privada de Lada, década de los 90, y un station bank, que eran grandotes, verdaderos tanques, y en los focos tenía simple parabrisas. ¿Y para qué? Para la nieve. Para que no la nieve. Es igual paraíso, quinta región, con todo. Entonces, el mismo auto para todos. Eso se refiere al tema de global. Claramente, ahí conectando entonces el negocio, un multidoméstico iría por una diferenciación. Un global iría apoyando a una estrategia de iría con costo, ¿no? Ahí vamos conectando. Y la transnacional, acá a lo mejor de un multidoméstico y una estrategia de global. Es decir, actúo localmente, pero pensando globalmente. Actúo localmente, pensando globalmente. Busco adecuarme a ese particular requerimiento de ese país de destino, pero también busco centralizar algunas decisiones para lograr con ello también
mayor eficiencia, economía vertical. Ejemplo, si pensamos en McDonald's es líder en costo bajo, sí, pero también busca diferenciarse, porque se busca adecuar su producto al país de destino. Si tú, por ejemplo, acá en Chile está el Mac Chacarero, tú digas a Bolivia, cuando está en Bolivia McDonald's, el Mac Salteño. Hay un Mac chacarero. Si tú, a India, el Mac Jarajara. Y si Hay no un sé Mac por qué Mac Chacarero. Jarajara, porque lo hacen con carne de cordero, Nunca lo escuché. hacen con vaca. ¿Qué hacen con ellos? Te queman porque la vaca es sagrada. Po. Tú vas a Francia, te venden cerveza, vino. Es impensable. Te adecuas al país de destino. Dale. Tengo una consulta. Porque hicimos estrategia internacional a nivel corporativo Sí. y hemos hablado de cómo se define la estrategia de producto, de productos. Y no, ¿esto va simplemente a cómo se toman las definiciones del producto en sí mismo? O me refiero a la organización corporativa de decir tenemos esta área cubierta con tal gerencia, hay un representante? Muy bien, hermano. Perfecto. Sí, efectivamente el foco es cuánto discrecionalidad hoy lleva ese país de destino para que Hermano tome decisiones para que brillante. ese producto o servicio se adecue al país de destino. ¿Vale? Y decisiones desde el punto de vista estratégico, también operativo. Pero también desde el punto de vista transnacional, yo lo que busco puede ser compartir algunos recursos. Por ejemplo, cuando se fue a Perú, donde adquiere la cadena WOM, para materializar ese aterrizaje en Perú, al día de hoy, compra WOM, esto lo largo de que va también allá en Perú, compra WOM y deja a la familia WOM, que conocía el mercado acá, de la cadena. Pero centralmente acá en Santiago todo lo que era área corporativa, financieramente hablando, recursos humanos se manejaba acá en Santiago. Eso es internacional. Yo me enfoqué en el punto, pero en el fondo es qué decisiones dijo de libertad. En multidoméstica es libremente fuera. Transnacional es lo mejor de un multidoméstico y de un global. Eso. ¿Vale? Vamos a ver, ¿no? Rafael, vamos a ver. Clarísimos. Clarísimo. Entonces, si estamos clarísimos, vamos al break, ¿les parece? Ya. 15 minutos. Yo pongo acá, nos vemos a las 20:20.